largo de la historia, los castigos que se aplican a las personas que cometen delitos graves fueron ampliamente cuestionados debido a las fallas al aplicar los métodos en los cuales se ejecuta la pena de muerte, ya que como en el video que verás hoy, muchos de estos casos continúan desarrollándose alrededor del mundo. Sin más que hablar, te presento 7 ejecuciones fallidas. Uno de los grandes debates en la actualidad es el método de ejecución por inyección letal, ya que al margen de los casos en los que su aplicación fue óptima, existen otros en los que se pudo entrever los diversos errores que arroja este. No es la primera vez que esto sucede, sin embargo los desenlaces suelen ser variados. Ejemplo de esto es el caso que te presentaré a continuación. Joseph Wood fue acusado por el robo y posterior asesinato de su novia, además del padre de esta, el año 1989. Esto en el estado de Arizona, Estados Unidos, siendo condenado a pena de muerte por inyección letal. Dicho proceso comenzó a las 16:52 p.m., terminando casi 2 horas después, siendo que en una de estas 2 horas el hombre estuvo agonizando. Resulta que fue sedado segundos antes del procedimiento, esto para que los fármacos puedan hacer efecto en este transcurso, apagando su vida. Sin embargo, esto no sucedió, ya que según su abogado Dale Beach, 1 hora después del inicio de la ejecución, Joseph comenzó a respirar, jadeando por más de 1 hora antes de su deceso. Durante el siglo XIX, la ejecución en la silla eléctrica fue muy empleada, ya que tras su implementación como método de ejecución tuvo bastantes ajustes, luego de ser utilizada por primera vez por William Francis Kemmler, un vendedor de verduras ambulante, quien luego de matar a su novia con un hacha confesó el crimen, siendo condenado a muerte el año 1889. William debía escoger entre la horca y la recién implementada silla eléctrica, decidiéndose por esta última, ya que según lo que le habrían comentado sería menos dolorosa. Resulta que en plena ejecución y tras la primera descarga de alrededor de 1000 voltios, William, quien se supone debía haber perdido el conocimiento, no solo se encontraba consciente, sino que también tendría gran parte del cuerpo carbonizado, lo cual representaba un dolor por demás intenso, el cual se prolongó por varios minutos, puesto que debía esperar que la recién estrenada máquina volviera a cargarse para poder realizar la segunda descarga eléctrica, la misma que acabaría con su vida. Sucedió en Chicago en el año 1891. George Painter, un hombre de 36 años quien se habría hecho conocido por violentar a su entonces pareja, de la cual se beneficiaba económicamente para satisfacer sus vicios, entre ellos el de las apuestas. Resulta que una noche, ya cerca de la madrugada y como ya era de costumbre para él, golpeó salvajemente a su mujer, impactando su cabeza en la cabecera de su cama, acabando así con su vida. Horas después, el sujeto fue aprehendido gracias al testimonio de algunos vecinos, siendo condenado a pena de muerte por la horca. El día de la ejecución de George había llegado, y tras decir sus últimas palabras, que por cierto continuaban asegurando su inocencia, los carceleros le colocaron una bata blanca, además de una capucha, las cuales estaban sujetadas por sogas en varias partes del cuello. Llegado el momento, le pusieron la soga alrededor del cuello, para segundos después abrir la trampilla debajo de sus pies, solo para que casi inmediatamente la soga que sujetaba su cuello se rompiera, dejando caer el inerte cuerpo al piso.
Inmediatamente los paramédicos revisaron el cuerpo percatándose que aún seguía con vida, pero que a causa de aquel fatídico hecho tenía el cuello totalmente roto, por lo cual este hombre aún se esforzaba por respirar, haciendo que la capucha blanca inmediatamente se tornara en un rojo intenso, mientras volvían a preparar la horca. Tuvieron que trasladar a aquel hombre agonizante nuevamente al circuito, intentando hacer que éste se sentara, ya que por obvias razones no podía mantenerse en pie. Sin embargo, el suplicio del hombre hizo que éste se arrodillara en medio de los gritos y huidas de las personas ante tal horror. Finalmente volvieron a colgarlo, pero muchos aseguran para ese momento se encontraba sin vida. El presente caso sucedió en Tailandia el año 1979, cuando la niñera de nombre Gingaeu Lorsongner fue sentenciada a muerte por fusilamiento debido a su complicidad en la muerte del niño que alguna vez cuidó, ya que Jin participó, aunque según ella, de manera inactiva en la muerte de aquel niño. Esto no la liberó de aquel cargo, siendo su ejecución parte de un gran misterio hasta el día de hoy. Resulta que durante su ejecución, la cual consistió en disparar 15 veces a la altura de su corazón tras una pantalla de tela muy delgada, la cual evitaba que ésta viera a su verdugo debido a creencias en este país. Luego del impacto de las balas y tras una sencilla revisión, la declararon muerta trasladándola a la morgue. Tal fue su sorpresa que tras ingresar minutos después a la morgue, se encontraron con Jin arrastrándose por el piso en un intento de escapar de aquel lugar. Ante el horror de semejante escena, decidieron volver a realizar la ejecución en la que finalmente acabaron con su vida. Varios médicos aseguraron que Jin no falleció durante la primera ejecución, ya que poseía el síndrome de Cartagener, que hacía que ésta poseyera el corazón en el lado derecho en el lugar izquierdo. El Viejo Oeste es un término que refiere a los hechos históricos sucedidos a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, los cuales dejaron huella entre las sociedades, principalmente en la que hoy conocemos como Estados Unidos. En dicha época, el conocido vaquero Thomas Edward Ketchum, quien tras sufrir el abandono de sus padres y con toda una vida dedicada al cuidado del ganado, pronto se convertiría en uno de los asaltantes más conocidos en aquel lugar, esto bajo el seudónimo de Black Jack. El mismo que tras su ardua experiencia como vaquero habría hecho de él un hábil jinete, además de conocer a la perfección diversos caminos dentro del territorio de Nuevo México. Su vida delictiva iniciaría con el asalto a bancos, llegando a robar en uno de ellos la suma de $20,000, que para aquella época resultaba una gran fortuna. La fama de Thomas creció luego de acabar con la vida del reconocido pistolero tejano John Japp Powers. Tras este incidente, las autoridades iniciaron la búsqueda en contra de Thomas, ya que incluso ofrecían una recompensa a quien lo atrapara vivo o muerto. Esto hizo que este tomara la decisión de abandonar Nuevo México sin antes cometer su último asalto. Es así que en agosto de 1899 atracaron un tren con una importante cantidad de monedas de oro. Sin embargo, uno de los conductores de aquel tren reconoció a Thomas inmediatamente, haciendo que éste disparara en contra suya, desatando un gran tiroteo en el tren aún en movimiento, acabando con la vida de 4 personas. A pesar del fallido asalto, Thomas logró escapar, pero tras perder una gran cantidad de sangre decidió entregarse, siendo trasladado a la ciudad de Clayton, donde fue juzgado a la pena de muerte en la horca. La noche anterior a esta fecha se realizó la prueba de la soga con un saco de 100 kilogramos, saco que olvidaron retirar.
haciendo que la cuerda, de por sí demasiado delgada, se torne rígida como si se tratase de un alambre, provocando la decapitación de Thomas, mientras testigos aseguraron que el cuerpo de este no solo habría caído de pie, sino que habría alcanzado a dar un par de pasos mientras su cabeza rodaba con los ojos entreabiertos. Todo esto ante la atenta mirada de las personas que se dieron cita a esta ejecución, en medio de un dantesco escenario entre gritos y desmayos. En este lugar se encuentra uno de los casos de ejecuciones fallidas más inauditos, que muchos aseguraron sirvió de inspiración al escritor Stephen King en su novela La Milla Verde, representada en la ejecución del personaje Edward Delacroix, demostrando que una vez más la realidad supera la ficción. Sucedió en Florida, Estados Unidos, en el año 1990, luego de que Jesse José Tafero, de 43 años de edad, fuera acusado del homicidio de 2 oficiales de policía en una condición de reincidente, ya que contaba con cargos de abuso sexual y robo a mano armada, siendo condenado a muerte por electrocución en la ya conocida silla eléctrica. Pese a que uno de sus amigos, de nombre Walter Rhodes, declaró que él había asesinado a los mencionados policías. Sin embargo, esto no detuvo la sentencia, ya que la grotesca falla durante la ejecución de Jesse opacó todas las repercusiones dentro de este caso. Resulta que tras asegurar a Jesse en la silla eléctrica, personal encargado de aplicar la esponja en la cabeza de este hombre cometió un error, haciendo que segundos después de accionar la mortal máquina, la cabeza de este hombre empezara a prenderse fuego, desprendiendo llamas de más de 15 centímetros de longitud. Todo esto durante varios minutos, mientras accionaban la máquina 2 veces más, causando finalmente la muerte por inmolación en lugar de electrocución. Fue tal la brutalidad de la historia que escucharás a continuación que tras esta se iniciaron un sinfín de análisis y protestas en contra de la tortura en ejecuciones por pena de muerte durante el siglo XVIII. Sucedió en París, Francia, cuando un ex soldado de nombre Robert Francois Damiens fue capturado y condenado por el intento de asesinato del rey Luis XV de Francia, tras intentar apuñalarlo mientras éste se dirigía a su carruaje. Luego de su detención, Robert fue encerrado y mientras esperaba su condena, fue torturado de la peor manera, ya que repetidas veces fue rociado con aceite hirviendo, resina e incluso siendo quemado con azufre. Sin embargo, el suplicio apenas comenzaba, ya que también llegaron a quemarle varias partes del cuerpo, al igual que los tendones del pie con tenazas al rojo vivo. Fue tal el suplicio de Robert que intentó quitarse la vida sin éxito. Finalmente, la ejecución se llevó a cabo el 28 de marzo de 1757 en la Plaza de Grève, hoy conocida como la Plaza del Ayuntamiento en París. Como era de costumbre en dichas épocas, una gran cantidad de personas se aglomeraron para ver la ejecución de Robert Francois, la cual consistía en el desmembramiento. Se ataron cuerdas tiradas por caballos a sus brazos y piernas. Sin embargo, sus extremidades no se separaron con facilidad, así que tras 2 horas repitiendo el proceso, se vieron obligados a cortar sus ligamentos, logrando al fin su desmembramiento. Según algunos testigos, Robert aún estaba vivo cuando arrojaron su torso y extremidades al fuego. Sin duda, una de las ejecuciones más atroces de la historia. Si te gustó este video, por favor dale me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal para que pueda hacer más videos. Soy Aleshkat. Feliz noche.